Hola, ¿cómo estás? No sé si decir buenos días o buenas tardes porque no sé a qué hora me estás escuchando, pero bueno, te saludo con todo mi cariño. ¿m? Y te doy la bienvenida a este rato donde vamos a estar tú y yo, pero el Señor también va a estar con nosotros porque además le vamos a pedir que venga, ¿vale? Ven, Espíritu Santo. Te lo pedimos con toda la intención, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y te abrimos a ti nuestra casa. Queremos que entres hasta el fondo y que vivas ya con nosotros, para siempre, que no te vayas. Ven, Espíritu de Jesús, y pon orden, arregla, limpia, ordena, sana. Pero por encima de todo, quédate con nosotros. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, hoy tenemos un evangelio de San Mateo en el cual Jesús dice a sus discípulos: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Palabra del Señor. Bueno, pues cuando escuchamos estas palabras, inmediatamente pensamos: ¡puh! Se nos encoge la cara y el corazón. Son palabras tristes o sombrías o, no sé, desagradables. Desagradables. Tomar la cruz, no eres digno de mí, perder la vida. Y bueno, pues aquí tocamos con un tópico que yo considero que es de mucha importancia en la vida espiritual, y es el tópico del sacrificio, de la mortificación. Yo creo que todos tenemos esta idea, ¿no?, de que la vida espiritual pues tiene que ver de alguna manera con el sacrificio. Por lo menos así se nos ha enseñado. En una espiritualidad más anterior, digamos, previa al Vaticano II, pues esto era lo común: hay que sacrificarse, hay que mortificarse. Entonces la idea implícita es que mayor sacrificio, mayor sufrimiento, más mérito tiene. Por ejemplo,
yo tengo que ir a misa. Pero chico, yo vivo en Madrid. Entonces, pues hay montones de iglesias cerca. Y a diferentes horas, ¿no? Entonces, pues ir a misa, pues no hay ningún problema. Me pilla, quiero decir, cualquier parroquiano, ¿no? Pues le pilla nada más a 100, 200 metros, puedes tener una iglesia. Y con mucho horario de misas. Sin embargo, si vives en un pueblecito apartado, pues lo tienes mucho más complicado. A lo mejor tienes que coger el coche o pedir que te lleven. Entonces eso te cuesta más sacrificio. Y por tanto, uno piensa, chico, para mí entonces la misa tiene más valor que el que la tiene al lado de casa. Y así, de alguna manera, esta es la lógica, ¿no? Que más sacrificio, más sufrimiento, más mérito. Lo que cuesta, vale. Y esto ha estado muy metido en, como digo, en la espiritualidad, ¿no? Hasta que llegó un momento que la gente se hartó y mandó o tiró por la ventana todos los méritos y sacrificios y sufrimientos y dijo, basta. De todas maneras, algo de sentido puede que tenga, ¿no? Pero si desde luego si tiene algún sentido, no puede ser que el sufrimiento agrade a Dios. Así de sencillo. Como quieras que sea la vida espiritual, si yo pienso que mi sufrimiento es agradable a Dios y que cuanto más me sacrifique y más sufra, pues Dios está más complacido, esto es grave. Porque ese Dios, pues ¿qué clase de Dios es ese? Es un sádico. Totalmente. Un monstruo. Cualquiera de nosotros, sin ser Dios, pues no se complace en que la gente sufra. Es cierto que el sufrimiento es una medida del amor, eso es verdad. Y que a veces el amor se purifica y se prueba en el sufrimiento. Es decir, si yo tengo un amigo, ¿no? Y lo pasamos fenomenal, pero mi amigo pues empieza a tener problemas y ya no es tan divertido, ya no me lo paso bien, pues entonces le voy dejando de lado, me voy distanciando de él. Claro, porque es que pues quedar con él es un rollo, me aburre, me cansa. Bueno, pues ahí tienes una prueba mediante el sufrimiento de que tu amor pues era muy superficial, si se puede llamar amor. Jesús aquí nos habla ciertamente de sacrificio. Llega un punto en el que dice pues que hay que tomar la cruz. Y esto era una imagen para los judíos de aquel tiempo muy poderosa, porque sí que sabían lo que era eso. Sí que habían visto gente tomando la cruz para ir al patíbulo, a la muerte. Es una expresión brutal. Toma tu cruz, vete a morir, y de una muerte espantosa. O sea que Jesús aquí no trata de edulcorarlo, sino que habla con toda claridad. Lo mismo, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Y lo mismo lo de amarse a sí mismo, a los padres, a los hijos o a las hijas. Bueno, pues, ¿cómo podemos entender esta muerte? O esta renuncia.
Aunque pueda parecer un poco pretencioso o arrogante por mi parte, hay un filósofo, o hubo un filósofo en Alemania, Hegel, muy famoso, y él utiliza una palabra, Aufheben, que precisamente viene exactamente a cuento de lo que vamos a explicar, de lo que quiero comentaros ahora. Aufheben. En su filosofía, él la utiliza para hablar de la evolución, de la transformación, de lo que llama dialéctica, que según él empieza con un momento de tesis y luego viene la negación, la antítesis. Bueno, pues esta negación es muy interesante, porque no es destrucción, sino que al mismo tiempo niega y preserva. Este Aufheben significa negar y preservar. Y ciertamente Jesús nos pone el ejemplo más precioso cuando habla de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. ¿Qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de muerte es la del grano de trigo? No es la total destrucción. Ciertamente hay una cierta cancelación o pequeña destrucción, si queréis, pero se preserva mucho. Y por eso el grano de trigo puede dar fruto. Y esto es, por ejemplo, completamente diferente. Yo tengo aquí una preciosa estatua. Si yo esta estatua la arrojo sobre el suelo y se hace añicos, aquí no vale utilizar la palabra Aufheben. Es decir, no se preserva nada. Hay una total destrucción. Por eso lo que Jesús nos pide no es la destrucción total, sino una transformación que ciertamente supone muerte. Bueno, pues esto que puede parecer muy abstracto, sin embargo, está presente en todo nuestro desarrollo psicológico y espiritual, pero desde que somos bebés. Dos grandes autores que ya os he comentado alguna vez, Ken Wilber, que se inspira también en otro autor que se llama Robert Keegan, que a mí me encantan los dos, pues ellos hablan eso de una evolución a base de estadios. Y entonces ellos dicen que uno está en un estadio y está bien, ¿no? Está bien, hasta que viene la crisis, viene la muerte. Utilizan esta palabra también, la muerte. ¿Y qué pasa en la muerte? Que algo se destruye y que algo nace y que algo se transforma. El mismo nuestro querido San Juan de la Cruz utiliza el mismo o la misma lógica, ¿no? Cuando habla de que un bebé es alimentado por su madre con leche. Es decir, un alimento, según San Juan, sin sustancia y muy primitivo, muy de bebés. Pero es el único alimento que el niño puede recibir cuando es un tierno infante, ¿no? Cuando el bebé no tiene todavía la capacidad de recibir o de tomar comida más sustanciosa. Es lo que dice San Juan de la Cruz, comida más sustanciosa. Entonces, San Juan nos dice que tiene que haber una muerte. Y la muerte es la separación del pecho. La mamá le va retirando el pecho e incluso le pone algo amargo, acíbar, para que el niño sienta desagrado. Imaginaros el pobrecito bebé que ha estado recibiendo el pecho, la dulzura, la ternura, la calidez, y de repente se encuentra con algo muy desagradable. Una experiencia de muerte. Pero el objetivo de esa muerte no es que el bebé sufra, sino que el bebé se desarrolle. Y así lo dice San Juan de la Cruz, para que luego la mamá le pueda dar también un alimento de más consistencia, como corresponde a más adulto.
Y de la misma manera dice San Juan que el Señor al principio nos da en la oración pues experiencias sensibles, agradables, cálidas, como el pecho. Pero luego cuando el Señor quiere darnos un alimento más sustancioso, más sabroso, más de varones, que es la fe, dice San Juan que Dios nos va retirando estos gustos sensibles, ¿no? Ken Wilber tiene una expresión preciosísima que dice que cuando el yo es lo suficientemente fuerte para morir. Esto es impresionante. Es decir, que el desarrollo va a través de estadios, como escaleras, como los peldaños, ¿no? Pasas de un estadio a otro. ¿Y cuándo puedes pasar de un estadio a otro? Cuando tu yo es lo suficientemente fuerte para morir. ¿Morir a qué? Morir a la idolatría, siempre es eso. Morir se muere a la identificación exclusiva con lo que se nos ofrece en un cierto nivel. Por ejemplo, si yo me quiero muchísimo a mi familia, o si pongamos, estoy casado, y adoro a mi mujer, entonces yo he idolatrado a mi mujer. Mi mujer se ha convertido en mi todo, en mi absoluto. Claro, y eso ya me impide avanzar, y ya me impide crecer psicológica y espiritualmente. Entonces viene la muerte. ¿En qué consiste esa muerte? No en que yo vaya a matar a mi mujer. Puede ocurrir, y en ocasiones dramáticas, que hay casos en los cuales la relación se rompe de manera brutal, pues porque la persona, por ejemplo la mujer, ¿no?, abandona al marido o muere. Pero puede que no sea necesario esto. Pero en todo caso, el crecimiento tiene que ver con que el yo acepta una gran contradicción que me permite separarme de mi mujer. Esta separación supone un rechazo absoluto, supone que ya pierdo a la mujer, todo lo contrario. Y esto es lo que dicen todos los autores espirituales. Hay una muerte, pero después de esta muerte vas a reencontrar a tu mujer de una manera diferente, nueva. Y por supuestísimo, mis queridos hermanos, el mejor ejemplo es Abraham, del que ya os he hablado, ¿verdad?, en alguna ocasión. Cómo el Señor concede a Abraham el sueño de su vida, de su alma y de su corazón en su hijo Isaac, al que tú amas, a tu único, a Isaac. Y cómo el Señor le pide que se lo entregue. Desde luego, desde la perspectiva del sufrimiento, se diría, hombre, claro, se lo pide Dios porque a Dios le gusta que Abraham sufra. Porque a Dios le encanta el sufrimiento humano. Bueno, pues ese Dios sería un monstruo. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que Abraham pueda colocar a su hijo en su sitio, en el sitio que le corresponde, y que pueda colocar a Dios en el sitio también que le corresponde. A Dios se le coloca en el centro, se le adora, se le venera. Al hijo no se le puede colocar en el centro. Se le coloca a un lado y se le quiere mucho, pero no se le adora, porque el hijo no puede ser el Señor de mi vida. Y por eso Abraham ofreció, sacrificó, mató
a su hijo en su corazón, aunque no llegó a hacerlo físicamente. ¿Y qué ocurrió después de que Abraham ofreció y sacrificó a su hijo en su corazón? Que le quiso mejor, porque le recolocó, le reencontró. Esto es muy bonito, porque se nos dice que tenemos que sacrificar nuestra vida. Y yo esto lo he vivido. O sea, no necesito hablaros de otros autores lo que dicen, porque puedo contaros mi propia experiencia. Y lo he hecho muchas veces cuando fui a Hong Kong, ¿no? Y yo sentía que el Vicente que había vivido hasta entonces, con sus aficiones, con sus intereses, pues tenía que morir. Tuve que sacrificar, si se puede decir así, mis estudios, acababa de hacer la tesis, no vi manera de ninguna clase de poder continuar. Lo único que tenía que hacer, lo único que se me pedía, era estudiar una lengua imposible, que no me gustaba. Y yo sentía profundamente que estaba tirando mi vida por la ventana. Y ya os he contado alguna vez que en esos momentos pues me acordaba de estas palabras de Jesús. El que pierda su vida por mí la encontrará. Y fueron pasando los años, como os he contado también. Y no solamente encontré mi vida, sino que encontré una vida diferente y nueva. Una vida más sencilla, más tranquila. ¿Perdí mi psicología? Todo lo contrario. ¿Me fueron inútiles todos mis estudios de psicología? Absolutamente todo lo contrario, porque gracias a ellos, gracias a esos estudios, pude acercarme a autores espirituales como Ken Wilber, que os acabo de contar ahora, que me llevaron de la mano y me enseñaron tantísimo. Si yo no hubiera tenido estudios de psicología, no lo hubiera podido entender. Ciertamente no me llevó a ser un gran académico o un gran profesional, pero no lo echo de menos. El Señor me atrajo hacia Él. Os he contado alguna vez que descubrí en mí mi lado contemplativo, que no lo conocía en absoluto, que para mí pues no significaba nada antes y que ahora lo es todo. La contemplación para mí es poder vivir en calma, sin agitación, sin tener que hacer muchas cosas, sin ser el primero, en serenidad, sencillez, mansedumbre. Y entonces, pues, ves cosas, ciertamente, contemplas. Cosas que ves tú en primera persona y además cosas que están viendo otras personas y que también te llega a ti y que las haces tuyas. Y esto es muy gozoso. Para mí, esta nueva vida es necesitar muy poquito. No sé si recordáis la imagen del peón, que os he hablado alguna vez, ¿no? Del peón que da vueltas. ¿Cuánto me ayuda a mí este pequeño juguete, el peón? Porque un peón para bailar solo necesita un punto. Un solo punto y puede bailar. O sea, necesita lo mínimo. Y yo cuando echo de menos algo,
o cuando surge en mí algún deseo de querer más, me digo, Vicente, no lo necesitas. Solo necesitas un punto, tu centro. ¿Veis? Pues una nueva vida ha surgido dentro de mí, a través de la muerte. Pero es cierto que esto no es esfuerzo, ni tampoco tiene que ver nada con el sacrificio que os decía antes. Es un camino por el que el Señor nos va llevando y que nosotros decimos que sí, que lo aceptamos. Que aceptamos la muerte, pues eso, en mi comunidad, con las personas que hay. Algunas me complacen, otras menos, pero que lo acepto. Mi salud, mis éxitos y fracasos. En definitiva es ir dando muerte a los ídolos. Que los ídolos por definición son muy buenos, si no, no serían ídolos. Nadie hace un ídolo del diablo, ni de algo repugnante. La condición para que algo se convierta en ídolo es que tiene que ser muy atractivo, muy importante y que te mueva a adorarlo. Eso es un ídolo. Pero amigo, un ídolo también requiere sangre. Los ídolos en la antigüedad, esos dioses, ¿no?, se alimentaban de sangre, requerían sacrificios humanos. Y Dios nos quiere libres. En el fondo, esta muerte de la que Jesús habla es destruir las cadenas, romper las ataduras, liberar para poder respirar y estar en calma y tranquilo y gozoso. Eso es. Amén. Que el Señor te bendiga. Aleluya.